Muy bien. El Espíritu Santo y sus atributos es lo que nos ocupa para esta mañana. Así que tenemos mucho que analizar, que estudiar. Me apena mucho, sobremanera, que hay muchas personas que entienden mal la persona del Espíritu Santo. De hecho, hay religiones que dicen que es una fuerza activa, que no es una persona. Sobre el tema del Espíritu Santo, hay iglesias que creen que es un objeto que ellos pueden utilizar a su antojo. Y viene un predicador y dice, toma, recibe el Espíritu. Y la gente se extraña y empieza a patalear en el suelo. Y esas supuestamente son manifestaciones del Espíritu Santo. Qué triste que haya personas que hayan tergiversado de una forma tan seria el tema y la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo sí se describe en la Biblia como un poder. Se lo describe como que vino de Dios, se ha derramado poderosamente sobre las personas y las capacita para que puedan hacer las tareas que Él les ha asignado. Y lo podemos encontrar en ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuando el Espíritu Santo vino sobre algunos jueces y ellos, llenos del poder de Dios, hicieron la obra que Dios les había dado. Y así lo veremos también más adelante en el Nuevo Testamento. Jueces capítulo 3, versículo 10 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla y Jehová entregó en su mano a Cusa-Risataim, rey de Siria. O sea, cómo la palabra del Señor establece de forma clara que es el Espíritu Santo el que vino y tomó posesión para guiar la vida de sus siervos. ¿Cómo es el Espíritu Santo el que viene y capacita y llena con poder y guía y dirige a cada uno de sus hijos? Así que cuando allí nos está hablando acerca de Otoniel, que era el juez de ese momento, la Biblia destaca que fue el Espíritu de Jehová que vino sobre él para que él pudiese tener la victoria. Así que sí, es un poder. Dios manifiesta el Espíritu Santo como un poder. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos el Espíritu Santo y Jesús. ¿De qué manera podemos verlo en el Nuevo Testamento? Si el Espíritu iba a continuar la obra y la función que Jesús había realizado, entonces debía tener la misma naturaleza que Jesús tenía. Es decir, tenía que ser uno con el ser divino. Tenía que ser igual que a quien él venía a sustituir, porque Jesús dijo claro que él se iba y iba a venir uno igual que él, que iba a ser el consolador y que iba a estar con nosotros. Así que Jesús está equiparando al Espíritu Santo como él mismo. Si vamos a la iglesia del Nuevo Testamento, también podemos encontrar que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Lo sintieron como un poder derramado sobre ellos por Dios, pero también lo reconocieron como la persona divina que había prometido. Sí, es un poder, pero además de un poder, es una persona. Es una de las tres divinas personas que menciona la palabra de Dios. Y eso es claro en las Escrituras. En el libro de Hechos, hablando de esa iglesia cristiana, se narra un caso muy interesante en el capítulo 5, los versos 3 y 4, que es el de Ananías y Zafira. Pedro confrontó a la pareja culpada con su pecado. Yo creo que todos conocemos la historia de Ananías y Zafira. La iglesia estaba vendiendo sus propiedades y como estaban vendiendo sus propiedades, ponían el dinero a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran ese dinero en la gente pobre y necesitada, y así todas las necesidades eran en común para ellos. Así comenzó la iglesia cristiana. Entonces, esta pareja vendieron la propiedad, dijeron que la vendieron en un precio, se quedaron con una parte del dinero y entonces dijeron que el precio que ellos estaban diciendo fue el precio en que ellos la vendieron, pero no la vendieron en ese precio, la vendieron más cara, pero dijeron que fue en otro precio para presentarse ante la iglesia como
wow, qué bien, vendieron su propiedad y pusieron todo el dinero a los pies de los apóstoles. Pedro lo confrontó. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién mintió? Dice Pedro. Al Espíritu Santo. Y entonces añade, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, al mentir al Espíritu Santo, ¿a quién está mintiendo? Dice el texto bíblico, estás mintiendo a Dios. Por lo tanto, es claro que el apóstol Pedro y la iglesia cristiana reconocen que el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo. En este cuadro que tenemos en la pantalla, podemos ver, no vamos a entrar en detalles de cada versículo, solo lo quiero presentar para que podamos ver algunas características que son similares a las tres divinas personas. Los tres son eternos, son poder, son omniscientes, son omnipresentes, son santos, son verdad, son benevolencia. O sea, esas características son comunes tanto al Padre, ahí están los textos, al Hijo, aparecen ahí los versículos, y al Espíritu Santo, como se menciona en las Escrituras, en los pasajes que están en la pantalla. Las tres divinas personas comparten las mismas características. Por lo tanto, no hay nada diferente en el Espíritu Santo al Padre y al Hijo en su divinidad. Los tres son divinos, los tres son Dios, y hay una perfecta unidad en ellos. No voy a entrar en esos detalles que ya fueron analizados anteriormente. Ahora, en cuanto a las actividades que realizan, también encontramos que los tres se presentan realizando las mismas actividades. La creación del mundo, la creación del hombre, el bautismo de Cristo, presentes en la muerte de Cristo. O sea, las tres divinas personas siguen unidos en estas actividades que realizan. Por lo tanto, no hay nada diferente en el Espíritu Santo al Padre y al Hijo, aún en las actividades en beneficio de la salvación del hombre. Pero yo quiero en esta mañana que entremos en ver 24 atributos del Espíritu Santo. 24 atributos del Espíritu Santo. Comenzamos de inmediato con el número 1. El Espíritu Santo tiene voluntad, posee querer y posee determinación. Así es el Espíritu Santo. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estamos mirando claramente que sí hay intención, por lo tanto hay voluntad, hay un querer en el Espíritu Santo. No hace eso una fuerza, lo hace una persona, como se describe en las Escrituras. O sea, el Espíritu Santo tiene intención, claramente descrito en Romanos. Vamos a verlo en Pedro ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjense que en este versículo está diciendo que el Espíritu Santo estaba indicando de forma clara y directa y anunciando de antemano que los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. O sea, estaba guiando, dando información, orientando, dirigiendo para que supiesen las cosas que habrían de venir. Eso solo lo hace una persona, y si es Dios. Así lo describe la palabra inspirada. Número 2, es agente consolador. La Biblia lo describe como abogado, instructor y amparador. Así es el Espíritu Santo. Y lo podemos encontrar en San Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el versículo claramente.
os conviene que yo me vaya para que venga ¿quién? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El que viene a ocupar el lugar de Cristo. Él le dice, les conviene. ¿Por qué la Biblia dice que convenía que Cristo se fuera? Es una discusión de los grandes teólogos. ¿Por qué Jesús está hablando acerca de el beneficio de que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga para completar la labor que le corresponde hacer? Jesús asumió la naturaleza humana. Y al asumir la naturaleza humana, hay aspectos que Él voluntariamente se dio. Y para poder estar en todos los lugares al mismo tiempo, ahora Cristo lo hace a través del Espíritu Santo. Hay una perfecta unidad entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno decidió hacer una labor en beneficio del plan de salvación del ser humano. Así que ahora Cristo está diciendo, ahora lo conveniente es que yo me vaya para que venga la otra persona que es el Consolador, el Paracletos, el abogado, el defensor que viene a continuar la obra que yo inicié. Número 3, se lo trata con el pronombre personal él. O sea, un pronombre personal es un pronombre de una persona, no de una fuerza. Por lo tanto, es importante que podamos ver San Juan 16:14. Él, pronombre personal, él me glorificará. Está refiriéndose a quién? Al Espíritu Santo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo está catalogado en las Escrituras como una persona. Número 4. Se lo nombra entre las otras personas de la divinidad. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí están las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, está Jesús equiparando al Espíritu Santo en el mismo nivel del Padre y del Hijo. Pero también lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En algunas versiones de la Biblia aparece como versículo 13, pero es el mismo texto. Allí está hablando la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Así como en Mateo 28, aquí en 2 Corintios está mencionando las tres divinas personas. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en el mismo punto como persona que el Padre y que el Hijo. Número 5, es otro además de Cristo. San Juan 14:16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Lo que quiero destacar en este texto es otro. Esta palabra hace alusión a uno igual que el que vino antes, con las mismas características y cualidades que el que ya no va a estar. ¿Me están siguiendo? O sea, cuando habla acerca de otro, está diciendo que es similar al que ya vino antes. Por lo tanto, es sumamente importante ver este texto en ese contexto. El que viene, el Consolador, es igual que el que ya vino, o sea, que Jesucristo. Número 6, tiene conocimiento y sabe todas las cosas. O sea, es omnisciente, omnisapiente. 1 Corintios capítulo 2, verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Quién de los hombres sabe las cosas sino el espíritu del hombre? Ahora dice, así nadie conoce las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene el conocimiento fundamental de quién es Dios, porque él mismo es Dios.
Y ese conocimiento lo transmite, tiene la función de ayudarnos a entender, de iluminar nuestro intelecto, de darnos la capacidad de razonar, de darnos la capacidad de poder entender. Número 7, enseña. Dice Lucas capítulo 12, versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Así que aquí está catalogado como un maestro. No es una fuerza activa como tristemente quieren denigrarlo algunas religiones. ¿Cómo pueden pensar que el Espíritu Santo es una fuerza y un poder y quedarse allí nada más? No, es una persona de la divinidad, que una de sus funciones es enseñarnos. Cuando tengamos que ir delante de los tribunales, entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que tenemos que decir. Así lo dijo Jesús claramente. Es el Espíritu Santo el que nos va a traer a la memoria las cosas que hemos escudriñado, lo que hemos estudiado, lo que hemos investigado, y nos va a traer esas cosas a la memoria para que cuando tengamos que defender nuestra fe, nuestras palabras salgan llenas con su poder para poder dar un razonamiento a las personas con un poder convincente, y miles de personas van a aceptar el mensaje de salvación fruto del testimonio que daremos en esa hora. San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está el texto que estaba citando hace un momento. Número 8, de 24 características. Convence. El Espíritu Santo convence. ¿De qué? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros? Es Dios. ¿Pero a través de qué persona de la divinidad? A través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce el arrepentimiento, el que nos da la convicción de que vivir apartados de Dios y de Cristo es vivir en pecado y maldad. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender de forma clara que cuando estoy violando la ley de Dios, estoy en pecado y que el pecado tiene consecuencia de una separación eterna de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo es el que hace esa convicción en el ser humano. Esa es la persona de la divinidad que tiene esa responsabilidad. Número 9, escudriña. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu, así como está con mayúscula, refiriéndose claramente al Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo tiene la capacidad de escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? No es solamente saber, es profundizar, es investigar con ahínco, con mayor ímpetu que simplemente un conocimiento superficial. Así que el Espíritu Santo hace ese escudriñamiento, dice la Escritura. Y a mí me llama mucho la atención esta característica, porque definitivamente que un poder no puede hacer lo que aquí está señalando. Impide y prohíbe. El Espíritu Santo en ocasiones impidió que se hicieran algunas cosas y prohibió que fueran a algunos lugares. Vamos a verlo en Hechos 16, 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Le prohibió que fueran a Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo y Silas, estamos hablando de estos discípulos, Pablo y Silas, después que pasaron por Galacia, no le permitió ir hacia Asia. ¿Por qué? Bueno, yo no sé, ¿verdad? No podemos definir por qué, pero el Espíritu Santo sabía las razones por las que no le
permitió ir a Asia. Ellos podían ser más eficaces en otra área y ahí los condujo el Espíritu Santo, donde podían tener más receptividad y podía haber más fruto y la gente podía ser más impactado por el mensaje de Pablo y de Silas. Ellos intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo dijo, no, para allá no van a ir en esta otra dirección. ¿Eso lo puede hacer un poder, una fuerza? Definitivamente que no. Eso solamente lo puede hacer una persona que tiene la capacidad de entender y tiene la capacidad de ver el futuro. Y al ver el futuro y ver las consecuencias de su visita en Asia y de su visita en Bitinia, se dieron cuenta que no iba a ser bien recibido y las consecuencias de su visita no iban a ser para bendición, y los condujo a un lugar donde iban a ser para bendición, Pablo y Silas. Número 11, concede y permite. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Así que la palabra de Dios está diciendo que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban allí reunidos, unos 120 de ellos, y les concedió el don de lenguas, poder comunicar el mensaje en el idioma que las personas estaban escuchando. Número 12, administra y distribuye. Vamos a ver este atributo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, cómo el Espíritu Santo administra. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. O sea, es un sabio administrador, porque cuando tiene que repartir los dones espirituales a la iglesia, el Espíritu Santo sabe qué don le voy a dar a Esther, o qué don le voy a dar a Mirlín, o qué don le voy a dar a Erickson. El Espíritu Santo sabe cuál es el don que yo le voy a dar a esa persona. Por eso dice el texto que él reparte esos dones a cada uno en particular como él quiere. Él tiene esa capacidad de administrar y ver qué necesita la iglesia para crecer. ¿Cómo puedo combinar los dones espirituales en estas diferentes personas? A este le voy a dar el don del discernimiento espiritual, a este el don de la misericordia, a este el don de la palabra. Y Dios reparte los dones en la iglesia para que pueda edificar. ¿A través de quién? Dice la Biblia. La persona del Espíritu Santo es la que está encargada de administrar la iglesia para repartir esos dones. Fíjense cuántas funciones hace el Espíritu Santo. No es poco lo que hace. Es mucho, son muchas tareas que como Dios le corresponde hacer al Espíritu Santo. Número 13, habla. Hechos 10, 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Recuerdan la visión que tuvo Pedro? Una visión donde se le mostró un lienzo con todo tipo de animales y se le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro sabía que no era literal, por eso se quedó pensando en qué podía significar esto. Y entonces, cuando él estaba allí, el Espíritu Santo le dijo, así lo dice el texto, el Espíritu le dijo, aquí hay 3 hombres que te buscan. El Espíritu le dijo directamente para que él no lo rechazara, porque él iba a ir a donde los gentiles. Y por los prejuicios que había, si el Espíritu Santo no hacía este trabajo previo con Pedro, esa visión que le dio y le habla directamente para que él sepa que son enviados de Dios, posiblemente Pedro no hubiese ido allá. Así que aquí dice claramente que el Espíritu Santo le habló y Pedro escuchó esa voz del Espíritu Santo. ¿Todavía el Espíritu Santo habla? Sí, hermanos. Todavía el Espíritu Santo habla. Y cuando él habla, tenemos que estar prestos a escuchar esa voz dulce, como ese silbo apacible y delicado que escuchó Elías. Número 14, toma decisiones. 1 Corintios 12, 8 y 9. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí está una vez más enfatizando la forma como el Espíritu Santo tiene esa capacidad de tomar decisiones para impartir los dones espirituales y las capacidades de servir de la iglesia. Número 15,
El Espíritu Santo guía. Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él os guiará, os guiará. El Espíritu Santo guía, dirige, orienta, conduce a su iglesia. Por eso necesitamos estar bajo la unción, la dirección del Espíritu Santo, para que cuando nos toque ir en un camino estemos seguros de que ese es el camino que el Señor nos ha enmarcado. Mirad a las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad en él. ¿Quién nos marca ese camino? El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El Espíritu anuncia. Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre está anunciando claramente. El Espíritu Santo os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es de quién, de Cristo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Jesús está diciendo que va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Recuerde que en San Juan dice que está hablando del Espíritu Santo. Todo el capítulo casi el tema es el Espíritu Santo. Así que Jesús, cuando está hablando aquí, está refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Quién es que va a tomar de lo mío y os lo hará saber? Es el Espíritu Santo que va a hacer esa labor. Número 17 de 24, ya avanzando. Puede ser entristecido. Una fuerza, un poder no se puede entristecer, pero una persona sí. Por lo tanto, fíjense cómo lo dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo? Cuando dejamos el camino recto, cuando vamos en dirección contraria a como Él nos quiere guiar, cuando vamos en una dirección opuesta a las instrucciones que Él nos ha dado, cuando ya perdemos esa convicción del pecado y volvemos a enredarnos otra vez en el pecado. Entonces, podemos contristar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ve que estamos yendo en un camino diferente a como Él nos está orientando. Número 18, intercede. Este texto para mí es fabuloso, fue la lectura bíblica, me impacta mucho este versículo y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow, me impacta sobremanera porque dice nosotros a veces ni siquiera sabemos pedir. Y dice Santiago que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. O sea, a veces nos dejamos llevar por la vanidad, por el momento, por impresionar al otro, por las razones que sea, el orgullo, y pedimos mal. Y no pedimos lo que debemos pedir. Pero el Espíritu Santo ve eso, que a veces pedimos, pero no sabemos pedir bien. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, intercede por nosotros. Hay una cita de Ellen G. White que comenta este texto, donde ella dice que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones, las traduce al lenguaje celestial y las presenta con gemidos indecibles, como que son sus propias peticiones. ¡Wow! O sea, el Espíritu Santo agarra mis oraciones que yo hago aquí y entonces las toma y las presenta ante el Padre como que es el mismo Espíritu el que está pidiendo. Gloria a Dios. Esa labor del Espíritu Santo es extraordinaria. Y por eso tenemos que pedir y rogar para que el Espíritu siempre esté en nosotros y nos llene y nos guíe y nos dirija en todas las cosas y saber que cuando nosotros oramos, Él agarra mis oraciones y las presenta como suyas. Puede ser blasfemado. Una fuerza o un poder no pueden ser blasfemados, pero una persona y Dios sí. Mateo 12:31, Jesús enseñó, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será
perdonada. Blasfemia contra el Padre, contra el Hijo o contra el Espíritu Santo. Es pecado porque usted está blasfemando contra Dios. El hablar de que es una blasfemia, hablar contra el Espíritu Santo, está equiparando una vez más al Espíritu Santo en el mismo punto del Padre y del Hijo. Pero es importante entender la trascendencia que se le da aquí. ¿Por qué la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada? Porque cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo es porque tú has endurecido tu corazón a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya vimos anteriormente que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú persistes en el pecado, estás desoyendo la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu te habla y tú te endureces. Y el Espíritu te llama y tú te mantienes férreo, cerrado tu corazón, petrificado. Y entonces el Espíritu llega a un punto donde dice, no más, porque le estoy hablando y le estoy rogando y le estoy pidiendo, pero él persiste en su pecado. Entonces, ¿a qué se llama en la Biblia blasfemia contra el Espíritu Santo? A rechazar la obra del Espíritu Santo de convencerme de pecado. Y yo persistí en mi pecado en contra de esa labor que hace esa persona de la divinidad, de convicción de pecado. Por lo tanto, si el Espíritu Santo no me convence de pecado, no hay nada ni nadie que pueda convencerme de pecado. Esa labor solo lo hace el Espíritu Santo. Por lo tanto, no va a ser perdonada porque tú no estás arrepentido, no vas a pedir perdón. Y como tú no estás arrepentido porque persistes en tu pecado, no hay nadie que te convenza de pecado. Por lo tanto, no vas a poder ser perdonado. El verso sigue diciendo, cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada. El que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y ya dijimos algunas de las razones por las que esto va a ser así. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Número 20. Puede ser resistido el Espíritu Santo. Puede ser resistido. Hechos 7:51. Esteban, dando un sermón extraordinario en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, les dijo a sus verdugos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué estaban haciendo los líderes religiosos que estaban condenando a Esteban? Resistiendo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablando a sus corazones y ellos que resistiendo a la labor que está realizando el Espíritu Santo. Por lo tanto, una evidencia más de que el Espíritu Santo es Dios, es una persona que nos quiere convencer de pecado para que podamos aceptar la salvación y prepararnos para vivir con él. Número 21, se agrada. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. En el concilio de Jerusalén que realizaron, los discípulos, Pedro, Santiago, que estaban dirigiendo esa reunión, están hablando allí de diferentes temas. Esos eran los líderes principales en ese momento. Y entonces en ese concilio de Jerusalén dicen estas palabras. Porque ha parecido bien ¿a quién? ¿A mí? No, al Espíritu Santo primero. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros en segundo lugar. O sea, el Espíritu Santo entonces tiene la capacidad de agradarse de ciertas decisiones que tú puedes tomar y de no gustarle, como vimos ahorita, entristecerse con algunas acciones que tú puedas tomar. Entonces, el Espíritu Santo, juntamente con los discípulos en esa reunión, tomaron algunas decisiones, ¿verdad? Para que no se estuviera forzando a los gentiles, y allí da algunas explicaciones. Número 22, comisiona. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿A quién comisionó el Espíritu Santo? A Bernabé y a Saulo de Tarso, llamado Pablo más tarde. O sea, el Señor los comisionó para una labor misionera. ¿Quién fue que tomó esa decisión? El Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que tomó esa decisión. Por eso algunos
estudiosos, teólogos dicen que el libro Hechos de los Apóstoles debería llamarse Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de los Apóstoles, porque quien se ve guiando, dirigiendo a su iglesia, comisionando, prohibiendo, llenando, capacitando, todo el libro de Hechos, te lo mira, es el Espíritu Santo, el actor principal en el libro de Hechos, ¿verdad? Número 23 de 24, puede ser tentado, probado. Hechos 5:9, y Pedro le dijo, ¿por qué vinisteis en tentar al Espíritu Santo? Ananías y Zafira, recuerda. Ellos estaban probando, porque estaban mintiendo. Y él le dijo, has mentido al Espíritu Santo. No es a los hombres que le han mentido, es a Dios. O sea, ¿por qué ustedes probaron al Espíritu Santo? Él nos dio la información. Fue el Espíritu Santo que le dijo a Pedro lo que había pasado. Y las decisiones fueron muy drásticas en ese caso de Ananías y Zafira. 24 y última. El Espíritu Santo llama. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién nos llama? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿quién es que hace este llamado? Dice el versículo 17 del capítulo 22. Es el Espíritu Santo el que hace ese llamado. El Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye el mensaje de salvación, diga, ven. El que tiene sed, ¿de qué? Del agua de vida, venga. El que quiera y tome del agua de vida gratuitamente, venga el que quiera, venga. El Espíritu Santo nos está llamando a renovar nuestro pacto de fidelidad a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos está llamando a que, es más, renovemos hoy nuestro pacto de caminar en el sendero de salvación. ¿Estamos prestos nosotros a aceptar ese llamado del Espíritu Santo? ¿Cuántos de los presentes quieren decir, Señor, heme aquí, envíame a mí? Amén. Yo quiero que mi vida esté llena con la gracia, con el poder y con la unción del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración.